Hola, ¿cómo están? Se ha juramentado el Consejo Presidencial en Haití provisional, un país que atraviesa una aguda crisis de inseguridad, criminalidad, hambruna. Pero ¿qué intereses va a priorizar este gobierno interino? Hoy vamos a analizar los últimos movimientos geopolíticos en torno a este país caribeño. Inicia el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de lo que sucede en Haití. Haití, gobierno títere o de transición. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a esta nación caribeña. Haití, un país que está sumido en la violencia, se le añade a bandas terroristas, la afluencia de la delincuencia organizada, también a la corrupción del gobierno y la inestabilidad política, entre otras. Producto de este complejo panorama, atañen que en el primer trimestre de este año hubo 2.500 casos de muertes violentas. Según Naciones Unidas, reseña de una población de cerca de 11.6 millones de habitantes, 360.000 se han visto desplazados de manera forzosa. Las bandas han forzado a 95.000 ciudadanos a huir de Puerto Príncipe, la capital. Ya van 5 millones en estado de hambruna. Con el argumento, además de controlar a las bandas, el exministro, quien dimitía esta semana, Ariel Henry, reseñaba y pedía una intervención internacional, por lo cual se establecía un acuerdo para que una fuerza multinacional dirigida por Kenia, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023, interviniese en el país. Haití alberga, recordemos, importantes reservas de oro, es rico en bauxita, cobre, calcio, carbonato, mármol, tiene potencial de energía hidroeléctrica, posee condiciones además ideales para producir alimentos. ¿Cómo entender entonces este panorama? Hay que decir que se están desarrollando además conflictos armados que son calificados como los más largos de nuestra región, aunando el tráfico de armas, de drogas, inseguridad alimentaria, la epidemia como cólera, la COVID-19 y las actuaciones extranjeras, en especial de Estados Unidos, para tratar de mantener la inestabilidad en este país. Pero, ¿cuáles han sido los últimos acontecimientos? Vamos a revisarlo. Este jueves se dio a conocer la dimisión del primer ministro Ariel Henry a través de una carta signada en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y desde allí entregó el poder, el gobierno, a este Consejo Presidencial de Transición. Un acto de instalación que se realizó también ese jueves a las afueras de Puerto Príncipe, no en el Palacio Presidencial, porque el Consejo estaba formado por 9 miembros, 7 con derecho a voto y 2 observadores. Y cuenta además con representantes de los principales partidos políticos, agentes privados y miembros de la sociedad civil, dice la reseña de estos miembros. Una de las primeras acciones de este gobierno interino ha sido el nombramiento del que ven en imágenes, Michel Patrick Boisbert, como primer ministro interino de Haití. Este además se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas desde el año 2020. De esto y más vamos a conversar con nuestra primera invitada. Nos acompaña en directo desde el Uruguay. Ella es coordinadora para la autodeterminación del pueblo haitiano, Mónica Riet. Qué gusto tenerte con nosotros, Mónica. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenida al mapa. Gracias a ti por convocarnos. Mónica, revisando los datos de nuestro mapa, sabemos que ya hay una junta, un consejo presidencial provisional. Pero ¿a quién responde este Consejo Presidencial Provisional de Haití? Este Consejo Presidencial no es, que se le llama de transición, ¿verdad? No es el tan ansiado, como se dice en algunos lugares, Consejo de Transición, que proponían los sectores populares agrupados en el sector de Montana, que tiene más de 1.000 organizaciones representadas, ¿no? Esto es una respuesta del Core Group, o sea, de un organismo que es creado solamente en Haití por la ONU, por las misiones de la ONU, desde que desembarcó en el 2004, luego del golpe de Estado a Jean Bertrand Aristide. El Core Group es un organismo que
reúne a los embajadores de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de España, de la Unión Europea, la OEA, etcétera, de Brasil también. Pero donde los que tienen el mayor poder son Estados Unidos, Francia y Canadá, y son los que han gobernado, son los que han dictado las políticas desde 2004 a la fecha. Recordemos que Haití sigue bajo ocupación de la ONU, si bien desde el 2019 que se retiró la MINUJUST, o sea, la última misión armada de la ONU, la que gobierna está la BINU, ¿no? Una misión de la ONU, pero ha seguido rigiendo este organismo del Core Group donde gobiernan los imperialistas, ¿no? Nos preguntamos por qué se retiraron las Fuerzas Armadas. Estuvo la MINUSTA durante 13 años y la MINUJUST varios años más. Porque efectivamente los cuerpos armados que están hoy al servicio de la oligarquía y del imperialismo son las bandas armadas, que toman distintos nombres allí, pandillas, bandas paramilitares, como se le quiera. Por allí pasan todos los tráficos que tú has mencionado, pero no son esencialmente traficantes eso es un modus vivendi, obviamente, que es la modalidad, ya sabemos, que está implementando Estados Unidos a lo largo y ancho del continente, pero es una propuesta política, no lo veamos simplemente como un hecho delincuencial. En el caso haitiano es más claro que en ningún otro caso. Son grupos que hoy por hoy claramente y desde el 29 de febrero de este año a la fecha han desarrollado una estrategia de toma del poder, ¿no? De asalto a las instituciones del Estado, tanto a las representaciones políticas del Estado como a los centros económicos del Estado, ya sea donde está el petróleo, el aeropuerto, el puerto, los lugares más sensibles para dominar una economía. Entonces, hay un par de líderes de bandas, digamos, que se presentan como líderes revolucionarios últimamente, que tienen un discurso donde quieren presentarse como Robin Hood, etcétera, pero no tienen ningún arraigo social y en realidad la población los identifica claramente como los verdugos que vienen haciendo de su vida, de la vida de la población, realmente un infierno, ¿verdad? Porque ellos son los que han provocado la migración de más de 300.000 personas de Puerto Príncipe, que prenden fuego a barrios enteros, hacen violaciones masivas, cortan a la gente en pedazos, en fin. Estas bandas se alimentan de las armas que vienen de Estados Unidos directamente. No hay ningún control, digamos, está la ONU a cargo, pero no hay ningún control de fronteras en el punto del territorio. Mónica, has tocado un tema que me gustaría también profundizar. No hay ningún control en las fronteras. Con el recrudecimiento de una postura, por ejemplo, de Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, y también la otra mirada de los intereses que fragmenta Estados Unidos al colocar a este tipo de personajes políticos a la cabeza de un gobierno de Consejo Provisional Presidencial. Ya lo dices, no se puede calificar como un gobierno interino porque no responde a la demanda del pueblo haitiano. Entonces, queremos saber dos escenarios aquí. ¿Qué va a priorizar este Consejo Provisional Presidencial de acuerdo a tu perspectiva? Y segundo, ¿quiénes jugarán un rol importante en todo esto? ¿Será la CARICOM, la CELAC, quizás también por allí la propia Naciones Unidas? ¿Cómo lo visualizamos? La primera pregunta, ¿cuál fue? Respecto a qué crees entonces que va a priorizar este Consejo Presidencial Provisional. De acuerdo. Este Consejo Presidencial Tradicional está para nombrado, digamos, de los 7 miembros, hay 5 que son de la derecha, son políticos, representantes de la derecha, gente que hace tiempo que está en la política y no representa ningún sector popular, ¿no? Son seres que están comprados, que están vendidos a los intereses de la oligarquía y del imperialismo, claramente. Hay solamente 2 representantes populares. Con respecto a eso tenemos que decir que la resistencia haitiana, que es la causante principal, hay 2 causantes fundamentales
fundamentales de la situación que hay en este momento. Una es la pobreza generada y la expoliación de este país, y la pobreza generada desde el principio de la revolución, ¿no? Por la deuda que hizo pagar durante más de un siglo Francia, por los robos del oro de Estados Unidos, por la expoliación, la ocupación norteamericana, etcétera, que fundió la economía campesina, productora y exportadora de Haití, ¿no? Esta es la situación económica, esta es la situación política, de control político directo de Estados Unidos, la situación colonial y neocolonial. Entonces, lo último es la sustitución de ejércitos por las bandas armadas, que es también hecha por el Core Group y de forma aprobada. Ahora no tenemos tiempo de extendernos y hablar de las pruebas que hay de todo esto, pero Martelly, a partir del 2010 comienza esto, cuando crean un partido de extrema derecha que es el PHTK y ponen a Martelly, luego a Jovenel Moïse, son ellos los que empiezan a implementar las bandas paramilitares en el país, que hoy están sustituyendo a otras formas de control social más ortodoxas, digamos. Obviamente que este Consejo Presidencial de Transición está al servicio de la agenda. Obviamente en este momento la situación superó, digamos, a lo que tenían previsto ellos. Las bandas de alguna forma también se les fueron de la mano y no tenemos claridad sobre qué es lo que van a hacer, pero es de esperar un nuevo plan de exterminio, ¿no? Imagínate que la policía de Kenia se acaba de saber que había tenido un pacto con Barbecue, con uno de los líderes de las bandas en Estados Unidos, ahora recientemente, hace días pasados, en Estados Unidos. O sea que el nivel de todo lo que se mueve en el escenario político haitiano y que propone Estados Unidos, como la presencia de tropas de Kenia, está completamente contaminado y corrompido y en conexión con las propias bandas paramilitares que se supone que vienen a reprimir. Un ejército de Kenia que fue recientemente echado del Congo, de las misiones de paz del Congo, por la misma razón, porque se comprobó que actuaban en convivencia con la organización paramilitar que debían controlar supuestamente. Así que bueno, lo que es esperar quién jugará el rol relevante en este momento, desgraciadamente la estrategia del pueblo, de la resistencia popular, que desde que salieron de la dictadura de Duvalier eligieron una estrategia pacífica electoral, creo que está llegando a un momento realmente dramático, porque la estrategia imperial ha sido otra, es una estrategia de genocidio, de sustitución de población, de migración forzosa y de querer a toda manera terminar con la sublevación del pueblo haitiano, que es permanente, que es una resistencia como la resistencia palestina de rechazo de estas formas de esclavitud, de humillación. Ahí están las claves claras que nos plantea Mónica Riet y que además nos llevan a entender estas estrategias que se mueven en torno a estas posiciones políticas muy alineadas a Estados Unidos. 5 de estos miembros de este Consejo Presidencial Provisional son de derecha y responderán a los intereses. El escenario más caótico podría ser ese camino a un exterminio, nos dice nuestra invitada. Agradecerle por su tiempo para el Mapa y para Telesur. Les proponemos una pausa. Al regreso vamos a revisar cómo van a consolidar esta estrategia, quiénes jugarán un rol importante en todo esto. Lo hacemos al volver. Veamos nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Prensa Latina, que está titulando de la siguiente manera. Vamos a colocarlo a través de la pantalla del Mapa. Pandillas en Haití siguen reclutando a niños. La Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración de Haití informaba que la coalición de pandillas sigue reclutando a niños en esta capital para engrosar sus filas. Solo en Puerto Príncipe, la capital, han sido reclutados más de 400 infantes en las últimas semanas. Las pandillas en Haití están integradas casi por un 50% de menores de edad
los cuales sufren hoy la imposibilidad de acceder a sus derechos elementales. La pobreza generalizada, la falta de oportunidades económicas también impulsan a los niños a unirse a grupos armados. Así lo está reseñando el diario haitiano Libre Punto. Además, dicen que los niños están empuñando armas automáticas, pistolas y hasta machetes. Sirven inclusive de labores de espías, de cocineros, y las niñas son abusadas por los miembros de estas bandas criminales. Recientemente la Fundación Sanmi calificaba de catastrófica esta situación de la infancia en Haití, donde los menores de edad reciben de manera directa el impacto de esta crisis económica, política y social. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía, y es que el presidente de Kenia, William Ruto, el que ven en sus pantallas, ha confirmado el día de ayer que está listo para el despliegue de tropas tras la toma de posesión de este Consejo Presidencial de Transición. Al implementar, dijo, esta hoja de ruta contenida en este acuerdo político, Kenia está lista y comprometida en coordinación con una amplia alianza de naciones de África, de la Comunidad del Caribe, a ejecutar rápidamente, decía, la infraestructura de apoyo a la seguridad prevista en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una noticia que ya está generando reacciones. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Lo recibimos desde El Salvador, experto también en temas de desarrollo. Ramiro Navas, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Muchas gracias, Paola, y a todas las personas que nos sintonizan en Telesur este día. Ramiro, estamos claros que una intervención de esta naturaleza no está bien vista, sobre todo cuando se refiere a violar los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. Pero ¿qué hay detrás de toda esta estrategia que implementa Estados Unidos? No solamente por este Consejo Provisional Presidencial, que ya lo decíamos, 5 de los 7 miembros son de derecha y cumplirán los lineamientos de Estados Unidos. Pero ¿en qué se involucra Kenia? ¿Por qué utilizar a un país africano? Creo que es importante en todo análisis sobre la realidad de Haití entender cuál es el antecedente histórico de un país con sus características. No se puede entender la historia de Haití sin pensar en el proyecto colonial y neocolonial que ha imperado en América Latina durante los últimos siglos. Lo que está ocurriendo en este momento en Haití es otra muestra, otra evidencia del desquebrajamiento de sociedades que han sido influenciadas por potencias extranjeras, particularmente en los últimos siglos por Estados Unidos. El neocolonialismo en Haití ha generado una profunda descomposición social y además una crisis de legitimidad y de credibilidad de la sociedad, no solo hacia las instituciones del llamado Estado democrático, sino también hacia las instituciones sociales mismas. Entonces, naturalmente hay un interés de parte de los Estados Unidos y un interés de parte de otras potencias de que haya cuando hay países que tienen un nivel de inestabilidad, es, como decimos, caldo de cultivo para que haya provecho, ¿no?, de potencias con estas características. Lo que ha venido pasando en Haití, además, tiene un antecedente de intervenciones extranjeras que no han sido de beneficio para la sociedad haitiana, sino todo lo contrario. Tenemos un antecedente próximo con el tema de la MINUSTA, que generó estragos que han quedado evidenciados por la prensa internacional, que han sido evidenciados por diferentes organismos y gobiernos, y naturalmente el problema que existe en Haití es heredero de ello, ¿no? Se ha buscado alternativas a través de, por ejemplo, del gobierno de Kenia, que levantan preocupaciones de que se trate de una especie de tercerización del involucramiento de otros países que han tenido interés y presencia e intervenciones en Haití. Se puede reconocer tanto en gobiernos como en organismos internacionales que hay una buena voluntad de darle solución al problema en Haití, pero es indispensable pensar en las soluciones profundas. No va a haber una salida razonable mientras no exista un amplio diálogo social, pero además mientras no se respete la soberanía del pueblo haitiano. Y también es importante hacer una caracterización de
¿Cuál es el problema real al que se enfrenta Haití y la región con respecto a la situación en Haití? Se ha promovido con evidencia de que el problema actual, digamos, la última representación más tangible de la crisis, de la descomposición en Haití, son las denominadas bandas, que se han vendido como estructuras similares, por ejemplo, a las pandillas que existen en Centroamérica. En mi caso, que vivo en un país del Triángulo Norte Centroamericano, conocemos bastante a fondo la realidad que son las pandillas. Y en efecto son grupos armados que generan violencia social, pero en el caso de las bandas haitianas no se puede eludir que estos grupos criminales tienen un origen vinculado con los organismos de poder político en Haití. Funcionan más parecido a escuadrones de la muerte, que también se ha evidenciado que tuvieron vínculos con grupos de poder nacional e internacional y que están vinculados con otros intereses que han generado esta crisis profunda en Haití y que alcanza, por supuesto, a los países de la región. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Qué también precautela Estados Unidos? De esto me gustaría hablar contigo, Ramiro, y te propongo que revisemos juntos nuestra leyenda. Una vez se juramentaba esta comisión provisional presidencial en Haití, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, pronunciaba lo siguiente a través de su cuenta en la red social X. La juramentación de los miembros de este Consejo Presidencial, decía Nichols, de transición representa un paso vital en el regreso de Haití a una gobernanza inclusiva. Así lo vamos a destacar. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el marco de la 23ª cumbre de presidentes del ALBA-TCP que sesionaba en Caracas, también se refería a la crisis haitiana. Él decía de manera puntual lo siguiente: hay un tráfico ilegal de armas y municiones hacia Haití, procedente de Estados Unidos, que debe detenerse. Ramiro, cuando comparamos las posturas y posiciones de Estados Unidos de Cuba, un país que además es ilegalmente sancionado, cuestionado por el país del norte con un bloqueo de más de 60 años y otra serie de irregularidades, ilegalidades y violaciones de derechos humanos, te pregunto, ¿este es realmente el negocio que protege Estados Unidos? ¿El tráfico de armas, el tráfico de drogas y otros en Haití? ¿De qué le sirve a Haití? Bueno, la característica principal de un país en guerra, que es como se ha querido catalogar Haití, es que no se puede desarrollar una guerra si no se cuenta con armas. Un país con las condiciones del país haitiano, naturalmente, y esto ha quedado evidenciado incluso por las Naciones Unidas, el tráfico ilegal de armas es un problema latente. Y obviamente la industria armamentística mundial, en la cual participa activamente Estados Unidos, tiene poderosos intereses en una sociedad con esas condiciones, ¿no? Como lo dije antes, un país en crisis, un país inestable, es caldo de cultivo para intereses extranjeros. Pero además se cruza otra realidad que está presente en la región, que es un auge, un aumento de proyectos antidemocráticos, además que se basan en el populismo punitivo, que quiere decir esta lógica de perseguir a los criminales con mano dura, elevar el discurso guerrerista. Y es algo que está pasando en la región centroamericana también. Hace un par de semanas se conoció que el presidente de mi país, el presidente de El Salvador, solicitó o planteó que las Naciones Unidas le permitieran desempeñar la función que va a desempeñar Kenia, que es de intervenir en Haití, y usó explícitamente las palabras "nosotros podemos arreglarlo", pretendiendo exportar el modelo salvadoreño de mano dura, de régimen de excepción, que ha generado también una profunda crisis social en un país como el nuestro, con detenciones arbitrarias, con violaciones constantes a derechos humanos. Entonces, los países que tienen interés en el tráfico de armas, que tienen interés, que se benefician de las guerras en todo el mundo, naturalmente van a provocar condiciones en los estados para que esa situación continúe y poder seguirse beneficiando. Es muy difícil pensar
que en un país con el nivel de intervención extranjera que ha tenido Haití y que donde países grandes, donde potencias tienen doble interés, porque tienen un interés político por una parte, pero además tienen intereses económicos y comerciales, es muy difícil pensar que quienes han sido de alguna forma juez y parte en estos procesos de descomposición vayan a tener una solución integral que tenga sobre la base la solución a los problemas del pueblo haitiano y no solo de sus instituciones y no solo del papel que pueda desempeñar Haití como Estado para los intereses geopolíticos de estas potencias en la región. Y es que esos movimientos nos llevan a entender también cuál es la estrategia que traza no solamente hacia Haití, sino también lo que implementa en Haití con ese neocolonialismo que trata de replicar en el resto de nuestra región latinoamericana y centrocaribeña. Muy interesante el análisis de Ramiro Navas. Gracias por su tiempo para el mapa, gracias por su tiempo para Telesur. Vamos nosotros a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan e impactan en el mundo. Marcelo Ramírez, desde la Argentina, nos va a comentar sobre China, cómo será además y se convierte en el principal contribuyente al desarrollo económico. Hablamos de una de las mayores economías, superior al G7, que se perfila para los próximos 5 años. ¿Qué perfila todo esto? Bueno, lo que significa que China hoy se proyecte como una economía que en su conjunto supere al G7, bueno, tiene que ver con el nuevo orden global que estamos viendo, tanto en lo financiero como en lo económico, inclusive lo militar. El mundo está cambiando, se están rompiendo viejos paradigmas. China consigue de esta manera imponerse al conjunto de los países occidentales, y si consideramos que China, sumada a India y a Indonesia, van a ser las principales economías del mundo, solo comparadas con las de Estados Unidos, bueno, vemos que claramente el mundo está girando hacia un polo centrado en Asia. Esto es algo que ya en su momento había motivado la política de Obama cuando habló del pivote hacia Asia, que era una política de contención hacia Asia, y eso explica también por qué en realidad el enemigo estratégico hoy de los Estados Unidos es China, precisamente porque quien lo está superando en todos los órdenes, y esto no se da más que corroborar eso que estamos ya previamente ya veníamos analizando. Según la agencia Bloomberg, para el año 2029 esto ya será una realidad. Agradecer a Marcelo Ramírez por participar en nuestra coordenada y otros hechos que se desarrollan en el mundo y queríamos compartir aquí en el mapa. Para finalizar el programa les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Crisis. El Consejo Provisional Presidencial de Haití no representa la voluntad del pueblo haitiano, ni será la solución para resolver la crisis de violencia, criminalidad, pobreza e institucionalidad en la que está sumido el gobierno. No habrá un plan real para recuperar la paz y normalidad en la nación caribeña si sigue su gobierno alejada de esos mecanismos de integración regional como la CELAC, y si sigue pensando en una élite política en un Estados Unidos donde encontrará una respuesta para seguir justamente siguiendo los lineamientos del país del norte. 2. Negocio. Estados Unidos aplica su estrategia de recolonizar la región y no permitirá que Haití deje de ser su neocolonia. Le sirve de puente para el tráfico ilícito de armas y municiones. Este es tan solo uno de los grandes negocios que protege el lobby estadounidense. Por ello, hoy utiliza a Kenia, un país africano, para avalar su plan de dominio bajo el pretexto de una alianza de seguridad que no es otra cosa que una intervención militar. 3. Salida. Varios líderes de nuestra región coinciden en que el pueblo haitiano tiene derecho a encontrar una solución pacífica, sostenible y duradera a los desafíos que enfrenta, basada en el pleno respeto de su libre determinación, soberanía e independencia, pero no la que plantea Occidente. No nos engañemos. Si a Estados Unidos de verdad le interesaría el pueblo haitiano, lo primero que hubiese hecho es condenar su deuda. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.